mental de los chavales? Porque de los padres me van a hablar, ¿no? Chavales todavía. Bueno, en realidad los trastornos mentales en los chavales también existen, también aparecen, ¿no? Y a veces pues se pasan un poco por encima, ¿no? Entonces, más que nada era hablar de qué prevalencia tiene la enfermedad mental en niños y adolescentes, cuáles son las patologías más frecuentes, cómo se puede detectar en el entorno familiar y cómo podemos intervenir, ¿no? Y también un poco hablar de las peculiaridades que puede tener el trastorno mental en los niños en relación con los adultos, ¿no? Lo más relevante es que cuando aparece la enfermedad mental en los niños, pues si no se trata bien, no se identifica bien, la puede acompañar a lo largo de la vida. A veces el niño o la niña tiene la idea de que tiene dificultades en las relaciones sociales, o que es una persona arisca o que es una persona triste, cuando en realidad pueden ser a veces un trastorno mental de base que no está tratado ni identificado. Y no sé si ha habido un cambio o se siguen manteniendo más o menos los mismos trastornos que hace unos años. Quiero decir, ¿la infancia siempre ha tenido los mismos trastornos a la hora del crecimiento o con estos nuevos tiempos se han introducido variaciones? Bueno, puede haber variaciones culturales, ¿no? Como la adicción a Internet, ¿no? O a la adicción al móvil, que, bueno, pero que en realidad son lo que se llama la patoplastia de un trastorno de base, ¿no? Niños con personalidad adictiva o con dificultades a lo mejor en las relaciones sociales, ¿no? Niños que a lo mejor tienen problemas en las relaciones con sus iguales, pero sin embargo se relacionan muy bien a través de juegos, de juegos en red, ¿no? O se relaciona muy bien con las redes sociales, pero tiene muchas dificultades en el tú a tú, ¿no? A veces pueden ser eso, pues, nuevas formas, pero de un trastorno que es antiguo y que ahora se manifiesta con las nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿no? Y otros problemas pueden ser, por ejemplo, las adicciones, ¿no? Hay sustancias diferentes que llevan a adicciones diferentes, ¿no? Y bueno, y de cara a los padres, no sé cómo romper esa barrera a lo mejor de comunicación, tanto para la prevención como el posible tratamiento en caso de que exista algún problema así que persista más en el tiempo. Bueno, esto ha sido siempre el mismo problema ¿no? de la comunicación entre padres e hijos, ¿no? Los hijos, sobre todo en la adolescencia, tienen que romper con los padres para ser ellos mismos, ¿no? Como decían los psicoanalistas, ¿no? Tienen que matar al padre o a la madre para encontrar ellos su propia identidad, ¿no? Es un proceso lógico, un proceso normal, madurativo, ¿no? Tú te tienes que diferenciar de tus padres o del proyecto de tus padres, ¿no? Yo a veces a los padres les comento que los hijos son como, bueno, es un ejemplo un poco gráfico. Yo recuerdo hace años que fui a ver una matanza y había, antiguamente como se hacían las matanzas en las casas, ¿no? Iba uno tirándole de la oreja, otro con un gancho, y había un señor que le tiraba del rabo. Ya yo pensaba que el que le tiraba del rabo era el dueño, el cochino, que le daba pena que lo matara. Hasta que me di cuenta que cuando tú a un cochino le tiras del rabo, el cochino anda para adelante, ¿no? Y el que era más eficaz a la hora de meter el cochino en la casa era el que le tiraba el rabo, ¿no? A veces los adolescentes tienes que tirarle el rabo para que anden, ¿no? El titular puede ser... No, por favor. Luego, pero, ¿me entiendes, no? O sea, pero que es un proceso normal, ¿no? De diferenciación, ¿no? ¿Alguna relación, como he comentado, alguna causa-efecto entre las nuevas tecnologías y el tema de la adicción, como comentabas antes, en sentido negativo o en sentido positivo? Un tema que a mí resulta especialmente interesante es la personalidad adictiva, ¿no? Cómo hay gente que se va enganchando a distintos tóxicos, ¿no? A veces la adicción más interesante es la adicción sin tóxico. Dicen los que trabajan en adicciones que es la adicción más pura, ¿no? Pues tú trabajas... lo que explica la adicción sin tóxico es que son personas que de base tienen un estado de disforia, un estado de malestar, y que situaciones placenteras le ayudan a aliviar ese estado de malestar. La adicción sin tóxico, una persona puede hacerse adicta al trabajo, al ejercicio físico, al móvil, a internet, al sexo. Entonces cualquiera, en la gente normal, la población normal, cualquier situación placentera llega un momento en que se satura y uno se puede cansar y puede abandonarlo. En las personas con una personalidad adictiva, esa situación placentera, cuando la abandona, vuelve a encontrarse con esa disforia. Eso es lo que explica que uno se pueda ir enganchando continuamente a ese tipo de conducta, que lo que hacen en realidad es aliviarle de una sensación de malestar. Esa es la diferencia entre lo que puede ser
alguien con una personalidad activa o alguien que es capaz de disfrutar de una situación agradable sin engancharse. Yo he leído en internet, vamos, en las redes y demás, por parte de los padres hacia los hijos e hijas que están directamente o indirectamente conectados a las TIC, a las nuevas tecnologías. Por un lado está la postura del padre que digamos que esté permanentemente encima del hijo y no le deje ninguna libertad. ¿Bueno o malo o un término medio? Yo creo que el padre que no le deja al hijo ninguna libertad no sabe realmente las posibilidades que tiene el hijo de saltarse los controles parentales, ¿no? O sea que no dejarle al hijo ninguna libertad, estar sentado al lado de tu hijo mientras tu hijo está conectado al ordenador, ¿no? Yo el año pasado tuve unos adolescentes que los padres se creían que controlaban a sus hijos, ¿no? Porque a la 11 le quitaban la ADS. Los hijos se acostaban con la ADS, a la 11 se la quitaban y cogían ya el móvil que lo tenía ahí. Entonces los padres ya le quitaban la ADS, claro, ellos usaban la ADS como un señuelo, ¿no? Bueno, yo creo que el control estrecho es muy difícil. Hoy en día quien administra los secretos no es la familia, es Internet, ¿no? O es la televisión, ¿no? Antes la familia tenía una capacidad de control que ahora mismo no tiene, ¿no? Bueno, cuéntanos, no dices nada, ¿cuál es tu visión de esta problemática? No sé, ¿cómo ves la salud mental de los chavales, de los jóvenes hoy en día? Bueno, sobre todo yo enfoco más el trabajo, digamos, que yo realizo con las familias, ¿no? Porque fundamentalmente cuando aparece cualquier situación de estas características en el entorno familiar, quizá el primer punto es la aceptación de que hay un trastorno, y eso no siempre es fácil porque muchas veces la familia lo vive desde la culpabilidad. Entonces, cuando pasa algo así, uno pregunta ¿por qué? ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿Qué he hecho yo mal para que esto haya ocurrido? La mayoría de los trastornos son multicausales, y aunque sí que puede haber determinadas situaciones de sufrimiento o de conflicto familiar que actúen un poco como desencadenantes, las causas son múltiples. No se puede atribuir nunca una única causa en este tipo de trastornos, y por lo tanto lo interesante es ver qué trabajo se hace con la familia, cómo la familia acepta eso y cómo la familia favorece y entra dentro de ese proceso de colaboración con todos los profesionales que atienden a los niños. No olvidemos que los niños están en colegios o en institutos, y eso es importante. ¿Y cuál sería la fórmula de cara incluso a descubrir estos posibles problemas, que muchas veces no es fácil porque hay como un muro de separación entre el joven y la familia? ¿Cómo se puede romper ese muro de cara a descubrir y tratar el posible problema? Quizá en cada patología se tiene que actuar de forma diferente. No podríamos dar seguramente una única receta, ¿no? Los padres y madres solemos conocer más o menos a los hijos. Como ha dicho el doctor Beato, hay un momento en que los hijos necesitan diferenciarse y romper ese vínculo. Pero habitualmente suele haber pistas. Una sola pista no es suficiente, pero suele haber varias pistas que van dando indicadores de que algo va mal. Y sobre todo, yo creo que lo fundamental es que, digamos, se normalice lo que es la cuestión de la salud mental, y cada vez las familias tengan menos miedo a consultar. Yo creo que aún tenemos una barrera en que la enfermedad mental está un poco estigmatizada, y eso hace que muchas veces la gente sienta como cierto miedo o vergüenza. Todavía hay cierta desinformación. Yo creo que ahí es donde todavía tenemos que actuar y que seguir interviniendo. Catalina, en esta nueva fase de Escuela de Padres, ¿hay alguna novedad con respecto a las anteriores? Bueno, todavía no tenemos todo el programa definido. Queremos seguir manteniendo el compromiso de estar aquí todos los meses en la biblioteca, y sobre todo intentamos estar muy atentas, tanto mi compañera Gemma como yo, a los temas que puedan ser sensibles y de interés. Probablemente el mes que viene vamos a continuar con un tema que tendría cierta vinculación con este, que es la cuestión de los jóvenes, los hijos que agreden, que presentan signos de violencia dentro del domicilio, pero todavía no hemos terminado de cerrar el programa. Estamos muy atentos a temas que puedan ser de interés y de utilidad, sobre todo en nuestro entorno. Gracias. Gracias. Pero yo pensaba que